Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Facebook Live de la OPS en donde analizamos temas relacionados con la COVID-19. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS y hoy vamos a conversar sobre la salud de los adolescentes y jóvenes durante la pandemia. Para charlar sobre esto me acompañan hoy virtualmente Sonia Café, asesora regional en salud de los adolescentes de la OPS. Hola Sonia, ¿cómo estás? Y también me acompaña Duani Morán. Duani es estudiante de sexto año de medicina, es de Honduras, hace mucho trabajo voluntario y además es miembro de la red de jóvenes Yo Prospero, creada por la OPS para buscar ideas y soluciones a los problemas de salud de los jóvenes en la región. Hola Duani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Todo bien aquí en casita. Bien, me alegro. Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Bien, gracias a ambas entonces por acompañarnos hoy. Y ustedes que nos están viendo pueden también enviarnos preguntas y comentarios que los vamos a ir leyendo y contestando aquí con nuestras invitadas. Queremos escuchar de ustedes, queremos escuchar de los jóvenes que nos estén viendo, queremos conocer sus dudas, sus preguntas, comentarios que puedan tener sobre COVID-19. Así que no duden en escribirnos por el chat que vamos a ir tomando sus preguntas o comentarios, compartirlos y respondiéndolos también. Ahora, para hablar de este tema, quería ponernos un poco en contexto, ¿no? Ayer celebramos el Día Internacional de la Juventud y por eso hoy queríamos hablar de la salud de los jóvenes durante la pandemia y el rol que tienen también para reducir la propagación de la COVID-19. Sabemos que los jóvenes no son invencibles y que pueden propagar la enfermedad, pero también pueden hacer mucho para evitar los contagios. Y también sabemos que además de la COVID-19, los jóvenes también tienen otros problemas de salud que no se han acabado porque estemos atravesando una pandemia. Entonces, quería preguntarle a Duani, en principio, Duani, ¿cómo estás viviendo estos tiempos de pandemia? En lo personal ha sido un poco difícil porque eso de estar en casa es algo a lo que no estoy acostumbrada para nada. Ya van 4 meses de medidas de distanciamiento social en mi país. Em, pero se puede y se puede lograr encontrar un propósito, sobre todo en lo personal. No estoy en la universidad. Por todo esto, ahorita no estamos en clases, entonces cuesta encontrar un propósito, pero mediante el voluntariado, mediante ser proactivos en nuestras comunidades, todos podemos encontrar algo en que nos emocione todos los días, básicamente. Y contanos un poco más qué es lo que más te ha costado, digamos, en estos tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido más difícil para vos y cómo has podido, cómo estás lidiando con eso todavía? Pues creo que al igual que muchos de mis compañeros y muchos de los jóvenes allá afuera, algo que nos cuesta bastante son términos de salud mental. Cuando estamos cuando sentimos que no tenemos un propósito en nuestro día a día, cuando tal vez estamos en una casa en la que no estamos acostumbrados a interactuar tanto con las mismas personas. Bromeaba con mis amigos que si no te peleaste todos los días con tu familia en cuarentena, no estuviste en cuarentena, básicamente. Entonces, ese tipo de cosas son un poco difíciles, sí. Claro. Y Sonia, ya llevamos 6 meses, ¿no? Con esta nueva enfermedad. ¿Qué deberían saber los jóvenes hoy sobre la COVID-19, ¿no? Porque muchos quizás no se sienten en riesgo de contraerla o no creen que sería tan grave para ellos si se infectan. ¿Qué crees que deberían saber hoy? Muchas gracias por la pregunta. Um, yo creo que es muy importante para continuar, porque trabajamos en esto, pero es muy importante continuar, enfatizar que sí, los jóvenes tienen riesgo para contagiarse, pero también para desarrollar síntomas muy graves y por morir, porque tenemos datos en la región que indican que sí, los jóvenes tienen riesgo, están en riesgo, pero quizás más allá de esto, tienen un rol, como tú mencionaste, ¿no? En la propagación de la enfermedad en su casa, con sus amigos, en sus comunidades, y por eso tienen un rol dual, ¿no? Para protegerse por su propia salud y también para apoyar en la reducción de la transmisión en su comunidad y en su familia.
Claro. Y Duani, ligado a esto que acaba de decir Sonia, ¿cuál ha sido tu rol, bueno, cómo te has protegido vos, ¿no? Para protegerte a vos misma y para proteger a los otros? ¿Qué has hecho y qué consejo podés dar? Bueno, agregando un poco lo que dijo la doctora Sonia, el comunicado que hizo el doctor Tedros hace poco tiene esa cara, esa doble cara, de que los jóvenes no somos invencibles, que sí nos podemos infectar, que sí nos podemos enfermar, que sí podemos enfermar a otros y sí podemos incluso morir por esto. Pero también tenemos ese otro rol de ser proactivos en nuestras comunidades y tratar de brindar soluciones. ¿Cómo he lidiado con todo esto? En mi caso, tratar de involucrarme más en mis comunidades, así exactamente. Buscar redes de voluntariado que necesiten ayuda, tratar de ser lo más activos posibles en nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales son un arma enorme que tenemos para comunicar e informar. Entonces, básicamente. Bien. Y Sonia, para ir más en detalle, ¿qué tan vulnerables son los adolescentes y jóvenes a la COVID? Realmente lo que sabemos, porque estamos aprendiendo cada día más sobre la transmisión, sobre la enfermedad. Y lo que sabemos es que hay grupos más vulnerables para, no solamente para contagiarse, pero para desarrollar síntomas graves y para morir. Y esos son grupos, personas más mayores y también personas y de cada grupo de edad, ¿no? Personas con condiciones subyacentes como la obesidad, como el diabetes, etcétera. Y entonces yo creo que ¿qué tal vulnerabilidad? ¿Cuál es la vulnerabilidad? Uno, debemos tomar en cuenta que hay jóvenes que viven con enfermedades, que viven con asma, que viven con obesidad, que viven con el diabetes. Eso es un grupo tan vulnerable que debemos tomar cuenta que armamos, ¿no? Una respuesta a este grupo. Pero los otros, es bastante difícil para decir que tienen 20% o cuál por ciento, porque realmente no tiene que ver con por ciento, pero tiene que ver con para no tomar el riesgo de contagiarse y de quizás desarrollar síntomas graves. Bien. Y en general vemos, o quizás no, por una característica del ser joven, que los jóvenes tienden más a saltarse normas, ¿no? Quizás por una característica de rebeldía o de no ver al virus como algo peligroso para ellos. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes sobre esto? Empieza por Duani. Bueno, creo que lo que pasó en un inicio fue que hubo un gran malentendido de que, porque como el mensaje siempre ha sido los mayores son los que son más afectados y las comorbilidades son las más afectadas, y sí, es muy cierto, eso nunca se lo va a quitar a la información, pero con este mensaje los jóvenes sacamos la idea, bueno, entonces yo sí puedo ir a las reuniones con otra gente, yo sí puedo ir a cumpleaños, yo sí puedo hacer todo esto. Entonces es algo que he tenido que discutir muchas veces con mis amigos para que se queden en casa, para que en serio hagan caso a las indicaciones. Entonces creo que por ahí viene ese malentendido inicial. Sí, quizás yo puedo añadir algo. Es que la interacción social es algo muy importante, ¿no? Para el desarrollo de adolescentes, de jóvenes. Y entonces siempre van a buscar oportunidad para interacción social. Eso es normal. Y por eso debemos entender que tienen necesidades y debemos pensar en cómo podemos apoyar, ayudar a los adolescentes, a los jóvenes para tener ese tipo de interacción dentro del confinamiento, dentro del contexto del COVID. Y eso significa soluciones innovadoras, ¿no? Como mencionó Duani, innovadores, ¿cómo podemos facilitar ¿no? una fiesta a través de internet y algo para, no solamente para divertirse, pero para tener la oportunidad para la interacción social.
Seguro. Quería recordarles a todos los que se están sumando a este Facebook Live que estamos en vivo conversando sobre la salud de los jóvenes, de los adolescentes durante la pandemia, y estamos con Sonia Café, la asesora regional en salud de los adolescentes de la OPS, y también con Duani Morán, estudiante de medicina, hondureña y miembro de la red de jóvenes líderes Yo Prospero. Sobre eso quería preguntarles, en general, ¿no? Vemos que la pandemia está afectando a los jóvenes y los afecta de manera diferente que a los adultos. Sonia, ¿qué estamos viendo con respecto a eso? Sí, realmente todos nosotros debemos buscar estrategias, ¿no? Para abordar, para hacer frente a la pandemia y para implementar las medidas, ¿no? De prevención. Pero como adultos quizás tenemos soluciones, tenemos experiencia, pero con los adolescentes lo que podemos ver es que tienen más dificultad para desarrollar medidas, para desarrollar una respuesta y entonces eso afecta su salud mental. Y en nuestra región es muy importante porque sabemos el suicidio y trastornos de salud mental son muy prevalentes en nuestra región. Y por eso la ansiedad, el miedo, esos son cosas que afectan a todos, pero en una manera diferente a los y las adolescentes. Y debemos tomar eso en cuenta en nuestra respuesta. ¿Qué debemos hacer para apoyar a los y las adolescentes en su propio contexto y su fase de desarrollo para hacer frente a la pandemia? Claro. Y Duani, no sé si te tocó experimentar un poco de esto que comentó Sonia o de algún amigo o pariente o conocido, ¿no? Si a raíz de esto han sentido más ansiedad o estrés o depresión y cómo se ha podido superar. Bueno, creo que eso es algo que sí está pasando mucho. He tenido muchos amigos que, bueno, incluso hace una semana tuve un amigo que me llamó bien mal psicológicamente, que necesitaba ayuda, que necesitaba alguien con quien hablar. Siento que esos son momentos en los que uno necesita recordar que necesitamos conexión, aunque sea conexión a través de internet, pero conexión con las otras personas. Y ahí es donde hay que ser creativos, o sea, por más tonto que suene, métanse a una sesión de Netflix Party con sus amigos, métanse a una sesión de House Party o de Zoom o de Meet o de cualquier otra plataforma, jueguen un poco, hablen un poco, recuerden hablar con sus seres queridos, recuerden que esa conexión debe seguir ahí y sigan buscando esa conexión. Seguro. Voy a leer un comentario que nos llegó en el chat de Mari Monru. Dice, es importante que los jóvenes comprendan los riesgos y sean solidarios con los mayores que hay en casa, empezando por sus padres, porque si llegan a infectarse son irreemplazables. Uh-huh. Sonia, ¿algún comentario que quieras hacer? Sí, eso es muy importante. Yo quiero decir, compartir que hace una hora presentamos los resultados de una encuesta regional entre jóvenes sobre sus experiencias y el impacto de COVID-19 en su vida. Y lo que me sorprendió es que uno en cada 3 adolescentes y jóvenes mencionaron que tienen dificultad para encontrar información confiable. Y eso es para todos nosotros una responsabilidad para continuar educar a los y las jóvenes, a los adolescentes, que entienden el riesgo, que entienden el COVID y toda la dinámica de la prevención y la necesidad, no solamente para decir hay que hacer esto, hay que utilizar mascarilla, hay que practicar la distancia física, pero explicar mejor por qué y el cómo se puede hacer. Yo creo que eso es importante, totalmente de acuerdo con la pregunta y ¿no? La necesidad de la solidaridad entre
jóvenes y, perdón, adultos mayores para fomentar esto, pero nosotros también debemos continuar, intentar explicar bien y educar, ¿no?, a los jóvenes el por qué. Claro. Sí, Duani. Para agregar un poco a eso, creo que es algo en lo que yo he sido muy privilegiada y al menos mis compañeros han sido muy privilegiados porque al estudiar medicina estamos un poquito más conscientes de que existe la página de la OPS, que existe la página de la OMS y por ahí hemos encontrado información excelente, pero sí que la población general a veces no sabe o no le parece tan llamativo páginas un poquito más serias, por ejemplo. Pero nuestras redes sociales son un arma excelente. O sea, sigan en Twitter a médicos, sigan en Twitter a la OPS, a la OMS, a fuentes confiables, al CDC, por ejemplo, porque en Twitter, Facebook, Instagram están por todos lados tratando de encontrarnos a nosotros y tratando de darnos mejor información. Y eso no va solo para los jóvenes, eso va para todos lados. Creo que acá todos hemos tenido la tía que manda voice notes al WhatsApp en pánico. Así que sí, todo. Sí, sí, en cadena. Luego vamos a hablar un poco también, ¿no?, de estas infodemias y qué podemos hacer y qué pueden hacer los jóvenes, ¿no?, para no transmitir esos mensajes que quizás es información falsa o rumores, ¿no?, y generan más miedo y no contribuyen. Pero Mari en el chat también agregaba que la pandemia es una oportunidad para cultivar la solidaridad, la empatía y la responsabilidad social de las nuevas generaciones. Y también quería preguntarle a Duani, también tú estudias medicina, pero si ha habido una charla en tu casa, ¿no?, de cómo iba a ser que se iban a cuidar entre todos, o cómo fue, si podrías contar tu experiencia. Sí, bueno, en lo personal, como le digo, tengo el privilegio de estudiar medicina y que también mi madre es médico. Entonces, sí, Okay. tuvimos esa conversación al inicio, como estas son, por ejemplo, en la parte de enfrente, por donde está la puerta, tenemos una mesa con todo el material de bioseguridad antes de salir. Entonces, uno sabe que cuando va a salir, ahí está la mascarilla, ahí está el gel, ahí está el botecito de gel que uno se lleva con nosotros al salir. O sea, están esos pasos para que uno los siga. Y es algo que podrían copiar, por ejemplo, en sus casas, tener esa mesita al frente, tener esa conversación con sus padres, tener esa conversación con sus hermanos también. Por ejemplo, con mi hermano ha costado bastante que entienda por qué tiene que ponerse la mascarilla para ir al dentista, por ejemplo. ¿Qué edad tiene Entonces, tu hermano? a 14. Ok. Esto es muy importante, ¿no? El rol de la familia, ¿no? Para intentar manejar esto en una manera juntos, ¿no? Para apoyar a los miembros de la familia para practicar las medidas de prevención. Seguro. Voy a leerles otro comentario que tenemos en el chat de Elena Cotelo. Dice que resulta interesante que los adolescentes y jóvenes que viven encerrados, conectados a las redes y los juegos en línea, ahora quieran salir. ¿Hay alguna explicación? Pues mi explicación sería que todos necesitamos conexión y todos hemos necesitado salir de vez en cuando, incluso los que más pegados a la computadora hemos pasado. Entonces, eso es un malentendido desde el inicio. No, porque nos gusten los videojuegos, porque nos gusta estar en línea, no significa que no queremos ver el sol de vez en cuando. Seguro. Bien, y otro comentario de Milagros Sánchez, a ver, perdón, que se ha movido, dice, demos más espacio para que los jóvenes fortalezcan sus inquietudes, ellos son parte de la solución. Absolutamente. Y quizás yo puedo mencionar que como OPS y UNICEF estamos organizando lo que se llama en inglés hangouts, encuentros, espacios abiertos para adolescentes y jóvenes para comunicarse, para buscar soluciones. Duani también es uno de nuestros facilitadores de nuestros encuentros. Y ahora tenemos encuentros cada otra semana, dos veces por mes. Y eso realmente es una oportunidad, pero hay también otras oportunidades y debemos continuar buscar modalidades para llegar a los y las jóvenes con la información, con la educación, porque
Eso es para mí muy, muy importante que debemos, no debemos pensar que ya llegamos, ya terminamos el trabajo. Debemos continuar con el trabajo y esfuerzos para educar, para informar a nuestros jóvenes y adolescentes. Con Bien. esto, sí quiero invitarlos a que estén muy, muy pendientes de la página de la OPS para que sepan cuándo van a hacer estos espacios seguros. Son espacios seguros, abiertos, donde queremos escuchar sus opiniones, donde queremos escuchar sus soluciones también. Y es un espacio excelente que nos ha dado la UNICEF y la OPS. Así que no pierdan esa oportunidad ustedes tampoco. Seguro, y en el chat de Facebook les vamos a compartir la página web para que puedan buscar información ahí si lo desean también, y siempre a través de nuestras redes sociales estamos compartiendo información sobre COVID todo el tiempo. Otro comentario que hace en el chat Elena Cotelo dice que en muchos países se han realizado fiestas con más de 100 jóvenes en lugares pequeños con consecuencias fatales, dice ella. Pero, ¿qué deberían tener en cuenta los jóvenes, ¿no? Con respecto a los espacios muy cerrados o mucha gente al mismo tiempo en estos tiempos de pandemia, Sonia? Realmente es un riesgo. Espacios cerrados tienen un riesgo enorme y entonces yo creo que las modalidades de prevención es realmente la distancia física. Y si se puede, no puede garantizar la distancia física, hay que evitar estos lugares, pero también el uso de mascarillas y también lavar las manos sí, y la distancia física. Eso yo creo que hay que repetir y repetir porque a veces personas olvidan o quieren regresar a la vida normal, entre comillas, y lo entiendo, especialmente los jóvenes que se cansan, ¿no? de la situación. Pero si nosotros trabajamos juntos, lo antes lo podemos resolver y regresar al normal. Claro, y hay ciertas medidas, ¿no? Si podemos recordar que se pueden tomar para volver a cierta normalidad sin infectarse y sin poner en riesgo de infección a otros. Si quieren recordarnos algunas, Duani, por ejemplo, que estás tomando tú. Okay. Las medidas que podemos tomar con otros son esas medidas de distanciamiento, estar al menos a 6 pies de otras personas, 1 metro, dependiendo de su. También usar su mascarilla, usar antibacterial si ustedes no tienen el acceso al agua. ¿Qué más? Por ejemplo, ahorita tenemos el challenge de usar una mascarilla. También sí, lavar las manos. Lavar las manos y cubrir el tos. Sí, Porque exacto. justamente... No para saludar todo esto. Y son medidas que ustedes son súper sencillas, pero que tenemos que seguir repitiéndolas, lastimosamente. Sí. Exacto. Y seguimos repitiendo, ¿no? También porque hemos visto, ¿no? También ciertas noticias en las que se ve que en algunos lugares se está viendo más casos de jóvenes ahora, ¿no? Que Sí. antes no era el caso. Y seguramente creen que tiene que ver con eso, con que han estado más expuestos, se protegen menos. ¿Qué opinan de esa situación? Yo creo que es una combinación, pero más que se protegen menos. Y ahora en un país, en una comunidad donde hay una prevalencia de la infección, tienen más riesgo que antes, ¿no? En comparación con el inicio de la epidemia. Y entonces ahora llega a todos. En algunos países y incluyendo a los adolescentes y jóvenes, y si ellos no toman en serio medidas de prevención, tienen más riesgo de contagiarse. Exacto. Sí, un comentario del chat reconoce, ¿no? Que es una edad muy difícil para que estén distantes de sus pares. Sí. Lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, pero bueno, Sí. ¿cómo fomentamos esa responsabilidad y ese comportamiento? Sí. No sé, Duani, porque yo tengo más años que Duani, pero desde la perspectiva de la teoría, es el mecanismo de la educación para la salud. Hay que repetir muchas veces, hay que
hay que asegurar que lo que explicamos tiene relevancia por este grupo de edad. Hay que buscar canales que pueden llegar a esos grupos, ¿no? Dentro de su contexto y su realidad. Y repetir, y repetir, y repetir. Debemos continuar con esto. Pero Duani, tú conoces a sus pares, ¿qué podemos hacer? De hecho, estoy totalmente de acuerdo en lo de encontrar canales que en serio lleguen a los jóvenes, porque, por ejemplo, un problema que he visto en mi país es que los gobiernos están transmitiendo información, pero lo están haciendo por los canales de noticias tradicionales. No han tenido una presencia suficiente en Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que nosotros en serio utilizamos. Y yo al menos en mis grupos es poca la gente que honestamente mira noticias en la televisión. Entonces, cierto que instituciones como la OPS o la OMS han hecho un excelente trabajo tratando de entrar a estas plataformas, pero otras instituciones que también necesitan transmitir información no lo han hecho también. Entonces, para los que están en oficinas nacionales, para los que están en oficinas de instituciones de salud en sus países, entren por favor. Y también hagan alianzas con esas organizaciones de jóvenes que tal vez puedan llegar más fácilmente a esos grupos, porque entre jóvenes a veces nos escuchamos más entre nosotros. Entonces, también puede ser una recomendación. Sí, yo creo que eso es importante. Que tú mencionaste, Duani, la involucración de jóvenes y de asociaciones, redes de jóvenes que trabajan con jóvenes para mejorar y fortalecer la prevención y, ¿no? y la información y educación. Yo creo que eso es muy, muy importante. Hay una frase célebre que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Y eso también aplica, bueno, aplica a un montón de movimientos sociales, pero también aplica al involucramiento juvenil. Y bueno, si ustedes están teniendo problemas en sus países para poder acercarse a los jóvenes, pregúntenle a un joven cómo acercarse. Sí. Quisiera mencionar que la OPS y UNICEF empezamos esta semana con una campaña que se llama Mi Fórmula. Y eso significa que implica que ustedes, los jóvenes que están en línea, que están escuchando, que pueden también compartir su fórmula para enfrentar a la pandemia y etiquetar a 2 o 3 amigas y con eso ustedes pueden compartir, ¿no? Sus soluciones, compartir sus ideas, cómo hacer frente a todas las medidas y desafíos, los desafíos relacionados con COVID-19, por ejemplo, en términos de la educación, ¿no? Que las escuelas están cerradas, ¿cómo manejar esto? El tema de el confinamiento, ¿cómo manejar esto? Y con esto lo que intentamos es generar más espacio para los jóvenes, los adolescentes, para compartir sus ideas, para compartir sus soluciones, porque como tú mencionaste, Duani, ustedes tienen ideas que nosotros como personas más mayores, quizás nosotros pensamos que tenemos una solución, pero no es una solución que realmente refleja su realidad. Y por eso el partnership, la participación y la colaboración entre agencias, entre el gobierno y jóvenes y organizaciones de jóvenes es sumamente importante. Gracias. También nos preguntan por el chat, ¿cuál es su opinión con la dificultad tal vez financiera y económica que están los jóvenes en estos momentos con toda la pérdida de empleos que ha habido? Sí. Sí, yo mencioné la encuesta que hicimos como organizaciones de Naciones Unidas entre jóvenes y recibimos respuestas de más o menos 8,000 jóvenes en la región, en Latinoamérica y el Caribe. Y sus preocupaciones, acabamos de presentar los resultados preliminares. Y sus preocupaciones
más importantes que mencionaron los jóvenes en la encuesta tenían que ver con lo que tú mencionaste, educación, cómo manejar su educación en el contexto de COVID-19, la pérdida de empleo y el futuro también, ¿no? También tenían preocupaciones sobre su salud, acceso a servicios de salud en general, servicios de salud mental, servicios de salud sexual y reproductiva. Y esos son algunas de las preocupaciones de jóvenes y adolescentes en el contexto de COVID. Y debemos desarrollar soluciones y propuestas para abordar estas preocupaciones. Algo que me gustaría mencionar es que este momento, la pandemia nos ha hecho ver todo lo que nos hace falta en cuanto a prevención, y eso no va solo en cuanto a salud, sino que también va en cuanto a finanzas personales incluso. Es un momento para que todos cambiemos el chip de que debemos ahorrar, de que debemos tener ese fondo de emergencia para nosotros por si pasa cualquier cosa, y que deberíamos también de tener un seguro de vida, un seguro de salud, creo que esa sería la traducción, para estar seguros de que nuestras familias van a estar bien y de que nosotros vamos a estar bien si pasa algo. Entonces, eso me parece algo muy importante para mencionar en cuanto a ese tema. También nos preguntan por el chat cuál es su consejo hacia los jóvenes que están haciendo vaping y cuál es su opinión con los jóvenes que están haciendo vaping. Cigarrillos electrónicos sería la traducción en español. Sí, hay más preguntas, pero el tema del vaping es, sabemos, ¿no?, que cualquier tipo de uso de productos de tabaco tiene un riesgo. Hay un riesgo para la salud, hay un riesgo bastante importante porque realmente lo que están proponiendo, ¿no?, en la media es que no tiene riesgo como en comparación con el uso de tabaco por otros medios, y sí hay un riesgo. Y entonces realmente debemos recomendar para no utilizar estos productos, incluyendo el vaping, porque tiene un riesgo siempre, pero realmente no sabemos cuál es la interacción ahora en el contexto de COVID, si una persona tiene la infección, y por eso fuertemente debemos recomendar no hacer el vaping. Vamos a ver si hay también más preguntas. Adelante. Perdón, también algo que tenemos que recordar es que un problema clave que hay con los cigarrillos electrónicos es que suelen ser menos regulados. Entonces tenemos tal vez cantidades más altas de nicotina en un solo pase del cigarrillo, por ejemplo, y que también es algo que nos puede causar riesgo en cuanto a salud, y también todo lo que tiene que ver con tabaco es un riesgo también ante el COVID. Uno de los factores de riesgo para los jóvenes que están sufriendo de COVID en estos momentos es que hayan sido fumadores antes. Entonces, si ustedes están en casa, ustedes tienen la ventaja de estar con sus familias, usen esta cadena de apoyo que tienen para, por favor, dejar de fumar. Es lo que más les conviene. Si no lo hacen por cuenta propia, háganlo por su salud, por COVID en estos momentos, háganlo por sus familiares, háganlo por su seguridad también. Absolutamente, absolutamente. Hay otra pregunta de Sandra Álvarez. ¿Qué opciones reales tienen los jóvenes frente a los retos de la nueva normalidad? Y eso también es un reto para todos nosotros, ¿no? No sabemos cuál es la nueva realidad. Y esa inseguridad y dudas son muy difíciles para todos nosotros, pero
más para los jóvenes. ¿Qué hacer? ¿Cómo figura el futuro? ¿Cómo van a continuar su educación? ¿Cómo van a vivir libremente en un contexto de COVID? Lo que esperamos, ojalá en algún momento vamos a tener medidas, ¿no? Una vacuna y también medidas para también tratar personas con la infección. Y entonces esperamos para no siempre tener esta situación de emergencia que va a normalizarse, pero no sabemos cuándo. Y mientras tanto debemos intentar adaptarnos y apoyar a los y las adolescentes para adaptarse dentro de su capacidad. Y eso también tiene que ver con lo que mencionamos antes. Hay que asegurarse en la familia, en la comunidad, en la escuela, que tenemos medidas para apoyar a los y las adolescentes y jóvenes que tienen desafíos, que tienen preguntas, porque es muy importante para no olvidar que son un parte de el contexto de COVID-19 y gran parte de la solución. Y debemos invertir en apoyar a los jóvenes y los adolescentes para enfrentar mejor a COVID-19 y para continuar el diálogo, mientras que aprendemos más, podemos compartir con ellos y consultar con los jóvenes, jóvenes cómo podemos responder a los nuevos desafíos. Pero no es fácil, realmente no es fácil para nadie y no es fácil para los jóvenes. En cuanto a eso, creo que la facilidad que tenemos, al menos el grupo etario entre 18 y 24 años, es que tenemos la facilidad tecnológica para ser fácilmente adaptable, para la redundancia. Entonces, solamente que seamos más creativos, obviamente no soy la tesorera de toda la verdad, pero sí seamos un poquito más creativos en la manera en que estamos buscando conexión. Sé que es raro por redes sociales, pero también en la manera que buscamos educación, que es una de las cosas que más ha cambiado en estos momentos. Algo que les recomiendo para esos universitarios que sienten que ya se les está olvidando lo de sus clases, es que hagan grupos de estudio, se expongan temas difíciles, que busquen plataformas virtuales de conocimiento. Por ejemplo, en medicina tenemos un montón, ambos, INSIMU, un montón. Y también las facultades de su carrera, que ustedes sean proactivos en esas facultades para tratar de abogar porque se utilicen métodos un poquito más creativos también. Por ejemplo, esas plataformas o esos grupos de estudio. Eso en cuanto a educación. En cuanto a conexión, como siempre, estar activos. ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Qué tal? Yo estoy de vuelta, tuve un inconveniente técnico de conexión o desconexión, en realidad, pero ya estoy de vuelta. No, lo que quería volver un poco, antes de seguir con las preguntas, al tema que habíamos comentado un poco del tema de la infodemia, ¿no? Que creo que todavía no hemos abordado en detalle, pero que sabemos que hay una gran cantidad de información y desinformación que circula por todos lados, por medios tradicionales y también por las redes sociales o por WhatsApp. Entonces quería preguntarles cuál creen que es el rol de los jóvenes, ¿no? en transmitir o no transmitir esta información y estos rumores, de la familia en general también, pero qué pueden hacer los jóvenes para que esto no se convierta en un problema. Joanny, ¿quieres empezar? En cuanto a la persona individual, creo que el rol del joven es entrar a la publicación que vea, cualquiera que sea, mirar cuál es la fuente y después de ver cuál es la fuente de esa información, compartirla. O sea, no compartir información de la cual no estamos seguros que es fidedigna. Y como organizaciones de jóvenes o como grupos de jóvenes, nuestro rol es aliarnos con esas personas que sí sabemos que son fuentes dignas y transmitir esa información a nuestros pares. Creo que eso es algo muy importante. Sí, sí.
Lo que es un poco difícil a manejar es que las redes sociales tienen como, ¿no? Su rol primordial, parece, es para compartir novedades, algo que es, como se dice, shocking. Y entonces es muy atractivo para compartir algo que parece muy diferente. Y yo sé que es también muy difícil para los jóvenes para no compartir algo que parece un poco out of there, como se dice en inglés. Y entonces, pero yo creo que la disciplina es muy importante en este momento para no hacerlo, para pensar en la información y no hacer el clic, porque para hacer el clic y compartir, estamos parte del problema, ¿no? Y Ujú. para ser parte de la solución es para verificar. Los jóvenes con quienes nosotros trabajamos uh, nos solicitan, ay, escuché esto, ¿es verdad? ¿Es correcto? Y eso para mí es muy importante para decir, no, 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 eso no es correcto, podemos compartir otro tipo, fuente de información. Y yo Claro. creo que es un rol que nosotros como PS podemos hacer, tomar, pero también otros jóvenes pueden decir, mira, usted compartiste esto, eso no es correcto, no lo haga. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad para contribuir a no compartir información que no es basado en la evidencia, que no es correcto. Y hay fuentes de la OMS, de Naciones Unidas, hay fuentes que tienen información confiable que Ujú. debemos recomendar. Seguro. No apurarse, ¿no? A veces hay esta situación de la inmediatez en la que vivimos, que uno quiere compartir todo rápidamente, pero no, como que el consejo sería no apurarse a compartir cualquier cosa que nos llega y convertirse uno mismo en un fact-checker, como le dicen en inglés, ¿no? Que va y corrobora la información. No Exacto. creemos en todo lo que nos dicen, ¿por qué tenemos que creer en todo lo que nos llega también por redes, ¿no? Ujú. Incluso en estos momentos de incertidumbre, con una enfermedad nueva, que todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, es importante como, bueno, tomarse un minuto, pensar, leer bien el mensaje, decir si realmente uno cree en eso o no, y si puede buscar en una fuente confiable qué se dice sobre ese tema antes Ujú. de compartirlo y generar quizás una cadena más grande de Exacto. desinformación. Sí, sí, sí. Bien, teníamos una pregunta antes que no sé si llegaron a abordarla, un comentario sobre las escuelas de Henry Condori. Dice que en su país uno de los aspectos que más causó frustración a los jóvenes fue el hecho de que cerraran el año escolar. Dice, en julio de este año. Ese fue un golpe emocional para ellos, sobre todo para los del último año de la secundaria. Ujú. Sí, y entendemos muy bien que eso no es fácil porque el proceso de educación es muy importante para jóvenes, para adolescentes, pero más que esto, también el contexto, la plataforma de la escuela es un contexto social muy importante para jóvenes, para niños, para adolescentes, y ahora perdieron esta plataforma social y también perdieron la oportunidad de participar en educación en la manera de antes, ¿no? La manera normal. Y entonces entendemos que tiene sus desafíos, ¿no? Pero debemos balancear riesgo, protección con necesidades. Y entonces por eso en algunas comunidades sí hay que cerrar por un tiempo para reducir la transmisión de la infección, pero también muy importante para asegurarnos que después de la emergencia debemos apoyar a los jóvenes y adolescentes y niños para regresar a la escuela, porque también hay un riesgo de no regresar a la escuela de algunos grupos vulnerables, 16 años, después de un año pueden decir, no voy a regresar, no voy a regresar. Y sabemos que hay un riesgo muy importante, el embarazo, la violencia,
jóvenes fuera de la escuela tienen más riesgo de estos problemas, ¿no? Factores de riesgo. Y entonces debemos pensar muy bien cómo proteger el derecho a educación y cómo balancear el derecho a la salud, derecho a la educación. Todos estos son cosas que no son fáciles. Hay que pensar en esto dentro del contexto local y diseñar soluciones para mantener los dos. Seguro. No sé qué tú piensas, Duani. Pues en lo personal sí he vivido como la pandemia nos agarró a todos con las manos arriba sin saber qué hacer con la educación. Algunas escuelas, sobre todo las bilingües o las privadas, han tenido ese privilegio de poder pasar todo a medios virtuales. Y es ahí donde miramos la desigualdad enorme que hay en cuanto a educación y lo que nos hace falta en los gobiernos para apoyar la innovación en educación y la innovación en salud. Pero creo que por los momentos, al menos una pequeña solución que puedo ver es atacarla de dos partes. El padre, si tiene los recursos, poder tal vez no darle la misma educación que le van a dar en la escuela, pero tal vez enseñarle otros métodos, asegurarse de que siga leyendo a la persona, de que siga informándose, de que siga educándose hasta cierto punto sobre distintos temas. Y como escuelas o como colegios, tratar de ser creativos con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, sé que en ciertos países están pasando las cosas a medios virtuales, en otros países están incluso haciendo canales de televisión con clases. Entonces, no quedarnos con los brazos cruzados, pero lastimosamente vamos a tener que adaptarnos un poco a eso. Seguro. Y Duani, ¿cómo te sentís vos? O sea, que tampoco estás yendo a la universidad. ¿Y cómo te sentirías en el hecho de volver? ¿Estarías dispuesta a volver? ¿Qué te daría seguridad a la hora de volver? Bueno, en mi caso, al ser estudiante de medicina, estoy en el año de clínicas en el que nos toca ya mirar pacientes. Entonces, lo que me daría más seguridad sobre todo es que la universidad nos provea todo el material de bioseguridad, todo el PPE necesario para poder atender pacientes. Pero en el caso de compañeros que tal vez no están en esa parte clínica todavía, creo que algo que me daría un poco más de seguridad sea que las universidades hagan esos comunicados consistentes cada semana sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que van a hacer, que sigan las medidas que la OPS está recomendando para la reapertura de este tipo de instituciones. Y que nos hagan saber a los alumnos qué exactamente están haciendo para hacernos sentir seguros. Creo que la información es el primer paso para darle paz mental a cualquier persona. Seguro, estar informados. Y Sonia, ¿hay en ciertos lugares donde se está pensando o empezando a abrir las escuelas, hay cierta preocupación, ¿no? De padres o de la comunidad educativa, de los docentes también? ¿Esas preocupaciones están justificadas? Yo creo que cualquier preocupación está justificada en este momento porque no sabemos mucho y entiendo, yo también soy madre, entiendo que hay preocupación. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Cuál es el riesgo? Hay recomendaciones de la OMS, podemos poner en el chat el link, el enlace para acceder al documento de la OMS, una guía, pero también hay documentos de UNESCO, de otros socios, guías y checklists, ¿no? Para hacer para la reapertura en una manera más fiable, ¿no? Y más segura. Y yo creo que lo más importante es pensar en la reapertura, perdón, dentro del contexto de la epidemia en la comunidad. Depende en el nivel, la prevalencia, el nivel de la distribución de la infección, pero también en la capacidad del sistema local para implementar medidas de prevención, como la distancia física, como agua para lavar las manos, como cómo manejar estudiantes, maestras
otros miembros del equipo educacional que quizás tienen la infección. Y entonces hay una lista que puede guiar la planificación para la reapertura en una manera más segura. No significa que podemos eliminar el riesgo. En este momento de COVID no tenemos todas las respuestas, pero hay medidas que sí se puede aplicar para reducir el riesgo. Yo creo que es muy importante para involucrar a padres, a la comunidad en este proceso de reapertura, en este proceso de planificación para la reapertura, que todos están en la misma página, ¿no? En cómo acceder, cómo implementar el plan de reapertura. Seguro. No sé, Duani, si quieres comentar algo. Básicamente, apoyando lo que dice la doctora Cathy, de que sí necesitamos informarnos sobre todo, todos esos documentos, todos estos recursos que nos han brindado las instituciones para poder hacer nuestro trabajo. Pero sí entiendo la preocupación del padre al momento de mandar a un hijo a la escuela. Yo me preocupo con mi hermano con ese tipo de cosas. Todavía, él al menos tiene el privilegio de poder hacerlo virtual, pero me imagino que sería extremadamente difícil un padre que necesite en verdad mandar presencialmente a su hijo a la escuela. Sí, déjenme leerles dos comentarios que tenemos en el chat sobre el tema escuelas. Sandra Álvarez dice que la escuela es un espacio de protección y aprendizaje. También es importante ver cómo la pandemia nos planteó la opción remota de trabajar en casa, temas que no siempre requieren estar en el aula, planteó retos para maestros y padres de familia en mejorar su rol de apoyo y acompañamiento mediante el uso de tecnologías. Y también Elena Cotelo dice que en Uruguay se retomaron las clases presenciales de primaria y secundaria, pero dice que hay padres que no envían a sus hijos, algo que genera, dice, una brecha gigante. Bien, y les cuento que ya estamos llegando casi al final de nuestro Facebook Live del día de hoy y estamos conversando sobre jóvenes y su salud durante la pandemia. Y queríamos recordarles también con Sonia y con Duani que hay un desafío que lanzó la Organización Mundial de la Salud con respecto al uso de mascarillas o de tapabocas. Así que los queremos invitar a todos a sumarse a ese desafío con el hashtag usa mascarillas o hashtag usa tapabocas. Con ese hashtag y una foto de ustedes usando una mascarilla o un tapabocas es una manera de fomentar una de las medidas que tenemos para protegernos y prevenir la propagación de la COVID-19. Sí, se puede también etiquetar a nosotros, a la OPS, que nosotros sabemos, y a iTribe también, pero es muy importante. Perfecto. Y ahora para terminar, una última pregunta. ¿Qué consejo final le darían a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes durante esta pandemia? Duani. Bueno, me gustaría recordarle a todos esos jóvenes que nos están viendo, o jóvenes de corazón también, que los jóvenes no somos invencibles, pero también somos claves para ayudar a que pare la transmisión, ayudar a que esta pandemia pase de la mejor manera posible y ayudarnos entre nosotros. Este es un momento de solidaridad entre todos, es un momento de trabajar en esas desigualdades que tenemos y ser proactivos en nuestras comunidades. Sonia. Y siempre usen su mascarilla, por favor. Sí. Totalmente de acuerdo con Duani, solo para añadir que tomar una iniciativa, ¿no? A veces la respuesta más fuerte para el miedo es para hacer algo. Y entonces para hacer algo, para tomar una iniciativa, para apoyar a un vecino, para apoyar con la respuesta local, puede apoyar a los jóvenes también, porque aprenden más y también se sienten mejor y contribuyen a la solución y a la resolución de la pandemia. Así es.
Bueno, muchísimas gracias Sonia y Duani por acompañarnos en esta sesión de hoy sobre la salud de los jóvenes y la COVID-19. Como estuvimos diciendo, recuerden que todos podemos hacer algo para frenar esta pandemia, no importa la edad que tengamos, ya sea desde lavarnos las manos, no compartir información falsa o rumores, evitar esos espacios cerrados y llenos de personas o utilizar una mascarilla. Hay algo que todos podemos hacer para protegernos y para proteger a los demás y para que más temprano que tarde podamos realmente volver a esa cierta normalidad o normalidad que teníamos antes, o esta nueva normalidad que estamos viviendo en estos momentos. Así que muchas gracias nuevamente por conectarse y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Bye bye.